song. ¿Alguna vez te has preguntado qué órganos o células tienen más mitocondrias? ¿O si el ciclo de Krebs es la única forma de generar ATP?
Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, y curiosa de profesión. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a este nuevo episodio y con antelación, lamento si se oye algún ruido exterior. Están podando un árbol cerca de mi departamento, por lo tanto puede que oigan algunas motosierras de fondo. Espero no nos interrumpan demasiado, ¿no? Así que bienvenidos a este episodio. Y como es costumbre, primero vamos a repasar lo que vimos el episodio pasado, así que lo pondremos en nuestro portaobjetos. El episodio pasado hablamos sobre la evolución humana. Dado de que se conmemoraba y estábamos cerca de la fecha del descubrimiento de uno de los esqueletos más famosos, que es el esqueleto de Lucy, un Australopithecus, ¿no? Que confirmó definitivamente que proveníamos del continente africano. Hablamos un poco sobre todas las distintas especies, los distintos géneros que pertenecen a la familia de los homínidos y cómo era fascinante pensar que en algún momento no muy lejano había más de un tipo de ser humano, más de una especie y más de un género, siendo que actualmente los únicos primates más cercanos que todavía siguen con vida son, en nuestro caso, los chimpancés. Así que si quieren aprender un poco más sobre este tema, el capítulo ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Hoy volveremos a nuestra sección Anatomía de una idea. Vamos a volver a colocar una idea sobre nuestro microscopio filosófico utilizando el método 5W1H para poder hablar de él en detalle. Si recordamos, el método 5W1H era una herramienta del periodismo que aprovechamos para poder analizar con 5 preguntas clave. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Que en inglés serían 5 Ws. Y también se le suele agregar el cómo, que sería la H. Y este método se utiliza para recopilar información de manera completa y objetiva sobre un hecho, problema o situación, permitiendo analizar todos los aspectos desde diferentes perspectivas. El día de hoy utilizaremos este método para hablar sobre la mitocondria y por qué es el motor de la célula. Personalmente, mi tema favorito. Así que vamos a partir con ¿qué? ¿Qué es la mitocondria? Bueno, una mitocondria es un organelo celular en las células eucariontes que funciona como una central eléctrica, como un motor de la célula, produciendo la mayor parte de la energía química necesaria en la forma de una molécula llamada trifosfato de adenosina, que conocemos sus siglas como ATP por su denominación en inglés, adenosine triphosphate. Además de la producción de energía, este organelo también está involucrado en el metabolismo, en la señalización celular y la apoptosis, que es un proceso de suicidio programado de las células en casos de algún error grave durante el ciclo celular. Y una característica muy interesante de ellas es que poseen su propio ADN. Lo vimos en el episodio sobre la teoría celular, que la mitocondria, junto con el cloroplasto, otro organelo del cual vamos a hablar después, son considerados organelos especiales debido a que poseen ADN propio y por lo tanto se tiene la teoría de que antes eran células que fueron integradas a la actual célula eucarionte por medio de una endosimbiosis. Vamos a ver un poco más grande la estructura de nuestra mitocondria. Tenemos que posee dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, un espacio intermedio entre estas membranas. La membrana externa posee porinas para permitir el paso de sustancias y además en la parte más interna tenemos una matriz mitocondrial que es casi como un citoplasma propio, cuyo pH es especial y en su interior tenemos
ciertos gránulos, ribosomas, y allí también tenemos el ADN mitocondrial embebido en este pseudocitoplasma, que sería la matriz, ¿no? En donde está la información y los genes necesarios para producir todas las proteínas que la mitocondria específicamente requiere. Por lo tanto, todas nuestras células eucariontes en nuestro cuerpo tienen dos sets de ADN distintos. Uno es el ADN nuclear y el otro es el ADN mitocondrial. Aparte de su anatomía, ¿cuáles son las funciones principales de la mitocondria? Bueno, la generación de energía es la principal. Es generar estas moléculas de ATP a través de un proceso que conocemos como respiración celular, que es un proceso en el cual se descompone generalmente glucosa como función principal y otros compuestos provenientes de los alimentos para poder en este ciclo de reacciones químicas consecutivas terminar rompiendo enlaces, formando enlaces y terminar con una cantidad considerable de ATP. El ATP es una molécula que es casi como una moneda energética. El cuerpo y las células lo utilizan para prácticamente todos sus procesos metabólicos y solamente podemos producirlos de manera eficiente, como vamos a ver, en la mitocondria. Luego, la otra función era el metabolismo. Debido a que es la mitocondria el organelo principal para la obtención de energía, juega un rol crucial en el metabolismo. El metabolismo, tenemos que recordar que es la capacidad de los seres vivos de poder interactuar con su medio, ¿no? Y poder obtener energía de él. Los seres vivos son sistemas que tienen que poder obtener energía del exterior y luego ocuparla para luego desecharla, ¿ya? Por lo tanto, la mitocondria participa en vías metabólicas claves como el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos. Además, cumple un rol en la señalización celular porque actúan como centros de señalización debido a que liberan y reciben moléculas que regulan muchas funciones celulares, como el ATP. Sin el ATP, muchas funciones celulares no pueden producirse, por lo tanto, es clave. Es como tratar de estar transmitiendo lo que estoy haciendo yo aquí sin un internet estable o sin luz para poder conectar, ¿no?, todo el aparataje. Y finalmente la apoptosis, que juega un papel crucial en el proceso de muerte celular programada. Si alguna vez tenemos un capítulo sobre ciclo celular, vamos a explicar ahí mucho mejor qué es la apoptosis. Para todos mis alumnos del área de la salud ya deben tenerlo muy claro, pero para quienes no, la verdad de las cosas es que cuando una célula se reproduce y esta célula reproducida tiene algún problema, muchas veces se puede tomar la decisión de un suicidio programado, es decir, de una eliminación controlada de esa célula que puede tener un gen malicioso, ¿no? Un gen que nos pueda causar alguna enfermedad, justamente para evitar que el cuerpo entero se enferme. Por lo tanto, las células son muy comunitarias en ese sentido, son capaces de seguir la programación del individuo macroscópico y determinar, este es mi momento de morir como célula individual, debido a que si no lo hago voy a terminar afectando al resto, ¿no? Priorizan la comunidad por sobre el individuo. Ahí podríamos aprender un poquito, ¿no?, de las células. Pero esas son las principales funciones de la mitocondria. ¿Y por qué la mitocondria tiene este rol con la apoptosis? Porque su matriz tiene en su interior enzimas muy específicas y muy oxidativas. El ambiente interior de la mitocondria es muy oxidativo. Aquí se acumula, de hecho, el oxígeno que respiramos, porque juega un rol muy clave dentro de la respiración celular, por eso recibe ese nombre, porque ahí es donde se ocupa el oxígeno que respiramos. Por lo tanto, si se liberan esas enzimas, también son capaces de oxidar muy rápidamente todos los demás elementos celulares. Ahora la siguiente pregunta es ¿quién? ¿Quién descubrió la mitocondria? Bueno, como vimos también en aquella vez que vimos la teoría celular, la mitocondria fue descubierta por específicamente dos grandes científicos. Tenemos que Albert von Kolliker, espero haber pronunciado bien su nombre, fue quien descubrió la mitocondria en 1857, hace muchísimo tiempo. Y la descubrió en los músculos de insectos, pero fue luego Carl Benda
quien acuñó el nombre mitocondria, porque Albert von Kolliker solamente encontró el organelo, pero no lo nombró propiamente tal. Carl Benda acuñó el nombre mitocondria en 1898 para describir estas estructuras que había observado. También se las observó en lados musculares. Le dio el nombre de mitocondria a las estructuras proveniente de dos palabras griegas. Mitos, que significa hilo, y condros, que significa gránulo. ¿Por qué? Porque cuando se las observa bajo microscopio, con un microscopio lo suficientemente potente, ¿no? Observamos mucha granulosidad y dobleces, justamente por esta estructura interna, que si nos devolvemos a la anterior, notamos que la membrana interna está doblada en sí misma. Y esta forma hace que bajo el microscopio veamos muchos gránulos, que son las estructuras que están dentro de el, la matriz, ¿no? Y estas líneas que él describió, ¿cierto? Como mizos, como hilos, como hebras, pero que en realidad son los dobleces de la mitocondria. Así que aquí tenemos a estos dos caballeros para agradecerles a la mitocondria. Si tienen algún día que enojarse con quienes descubrieron la mitocondria, aquí están. Acá están los culpables de que tengan que estudiar sobre la respiración celular. Los entiendo, a mí también no me gustaba mucho al inicio, pero yo ahora la adoro. Así que espero que si a alguno le interesa, este capítulo les pueda servir muchísimo. Porque la siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo funciona la mitocondria? ¿Cuándo la ocupamos? Bueno, la mitocondria funciona continuamente, al igual que nuestro corazón funciona 24/7. Especialmente y con mayor cantidad funciona cuando la célula necesita energía para realizar sus actividades. Y la verdad de las cosas es que durante nuestro día y durante nuestra vida, nuestro metabolismo va cambiando. En ciertas etapas necesitamos más energía para crecer, por ejemplo, en la infancia, cuando tenemos crecimientos muy acelerados. En otras instancias, el metabolismo baja o puede aumentar dependiendo de cuánto deporte hacemos, ¿no? Y qué decir en la vejez. Por lo tanto, si bien la mitocondria funciona 24/7, hay momentos en los que puede acelerarse su uso. Su función principal, como es generar este ATP, este adenosín trifosfato, a través de la respiración celular, que nuevamente es un proceso químico bien complejo, es aquí donde en este proceso ocupamos el oxígeno para convertir los nutrientes de los alimentos que consumimos día a día en energía utilizable. También la mitocondria ayuda en otros procesos como la síntesis de ciertas hormonas y aminoácidos, el almacenamiento de calcio en la célula, la señalización celular y la muerte programada o apoptosis. Así que vamos a ver qué es la respiración celular, cuáles son sus fases y sus tipos, porque hay mucho que hablar respecto de este proceso, que como vemos parte con los alimentos y el agua que consumimos diariamente, que tienen que llegar a la célula y ser utilizados tanto en el citosol, es decir, el citoplasma, o en la mitocondria, dependiendo de lo que vayamos haciendo. Generalmente, cuando hablamos de respiración celular, siempre se habla solo de una vía metabólica, que es la vía de los carbohidratos. La verdad de las cosas es que nosotros no vivimos de carbohidratos, aunque quisiéramos, no vivimos de solo azúcar, ¿no? Ni de solo fibra. Consumimos toda una serie de nutrientes. Los principales, ¿no? Carbohidratos, porque son los más fáciles de pasar por este proceso, independiente de que es un proceso bastante largo y que le da pesadillas a muchos de ustedes. Es el camino más sencillo, aunque no lo parezca. También de las proteínas, de los lípidos, de todos los alimentos, nosotros podemos de alguna manera irlos degradando para que puedan entrar a este ciclo de respiración celular y obtener energía de ellos. Por lo tanto, hay distintas etapas en esta respiración que vamos a ver a continuación. También tengo videos para que les quede un poquito más claro, pero vamos a irlas revisando en la medida que cargue. Espero que no oigan tanto como yo oigo esa, esa motosierra. Si la oyen, en verdad lo siento muchísimo, pero son las cosas de el día a día, ¿no?
y de el transmitir en vivo, por así decirlo. En fin, ¿qué es la respiración celular? ¿Cuáles son sus fases y qué tipos hay? Bueno, la respiración celular es el proceso mediante el cual los organismos convierten la energía química de las moléculas orgánicas a ATP. Se puede dividir en tres grandes fases principales: glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. ¿Ya? Nuevamente, glucólisis es si solo tomamos esta ruta de qué pasa con los carbohidratos que comemos durante el día. Pero hay otras rutas iniciales en caso de degradar proteínas y en caso de degradar lípidos, etc. Pero siempre la primera y más normal que se enseña es la glucólisis. Además, existen dos tipos de respiración celular: aeróbica y anaeróbica. Por lo tanto, vamos a ir viendo todas estas. La respiración celular es el proceso fundamental mediante el cual los organismos obtienen la energía química de las moléculas orgánicas de forma utilizable. Este proceso puede clasificarse en aeróbico y anaeróbico dependiendo de la disponibilidad de oxígeno. La mayoría de los seres vivos en nuestro planeta actualmente han evolucionado para ser aeróbicos, es decir, dependientes de oxígeno para poder realizar sus procesos metabólicos, como la respiración celular. Pero no todos lo requieren demasiado. Hay algunos que son netamente anaeróbicos y ahí hablamos de algunas bacterias y arqueas, mientras que algunos tienen las dos posibilidades. Y esa posibilidad anaeróbica se le llama fermentación, que lo hacen algunos hongos, ¿ya? Como la levadura. Nosotros, como humanos, somos netamente aeróbicos, pero hay algunos tejidos de nuestro cuerpo que son capaces de llevar una ruta anaeróbica auxiliar en casos muy extremos. Entonces, durante la respiración celular, las moléculas de glucosa son inicialmente descompuestas a través de la glucólisis. Su nombre claramente lo dice: gluco viene de glucosa, lisis viene de separación. Una serie de reacciones enzimáticas van a generar piruvato y una pequeña cantidad de ATP. Este piruvato puede ser oxidado en condiciones aeróbicas, es decir, si hay suficiente oxígeno circulando por nuestro cuerpo, y de esa manera, al oxidarse, va a ingresar a la mitocondria, ingresando al ciclo de Krebs, donde en este ciclo se van a producir electrones de alta energía que se transportan a través de una cadena transportadora de electrones luego. Este proceso culmina en la fosforilación oxidativa, donde se sintetiza la mayor cantidad de ATP. Por otro lado, la respiración anaeróbica, en donde los organismos descomponen la glucosa sin necesidad de oxígeno en grandes cantidades, generan productos como ácido láctico o etanol. Aunque este proceso es menos eficiente en términos de producción de ATP, permite que los organismos sobrevivan en ambientes anóxicos. Y ahí están las fases, pero las vamos a ver con tranquilidad en otro momento para poder hacer la comparación. Ahora, ¿cómo se produce la energía? Y aquí es donde nos vamos a adentrar en el cómo. La energía se produce en la mitocondria a través de la respiración celular, proceso que convierte nuevamente la glucosa, para este ejemplo, solo nos vamos a preocupar de la glucosa, perdón, y el oxígeno en ATP, la molécula que utiliza como obtención de energía la célula, como moneda energética. Este proceso implica principalmente el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial y la cadena transportadora de electrones, más la fosforilación oxidativa en la membrana interna o crestas mitocondriales. La energía liberada durante estas reacciones se va a utilizar para crear un gradiente de protones que a su vez impulsa a la enzima ATP sintetasa para producir grandes cantidades de ATP. Nuevamente, si se oye lo siento muchísimo, pero hago lo que puedo. Vamos aquí. Me apena que esté este ruido de fondo porque me distrae y a mí me encanta este tema, pero vamos a hacer todo lo posible por ignorarlo, pese a que mi tismo lo que más hace es agrandarlo. Pero vamos a ver aquí cómo ocurre este proceso. Así que vamos a partir.
Todo parte con la glucosa. La glucosa proviene de todo lo que comemos que tenga carbohidratos. La glucosa es uno de los monosacáridos más típicos. ¿Y cómo obtuvimos este monosacárido? Pues digiriendo el pan, la fruta, todo lo que hayamos comido que tenga carbohidratos. Es la molécula más pequeña, ¿no? Una unidad pequeñita que fue lo que verdaderamente ingresó a la célula. Pero pese a ser una molécula pequeña de solo 6 carbonos, sigue siendo todavía demasiado grande para utilizarla al interior de la mitocondria, que es donde podemos obtener este proceso de manera más eficiente. Así que una vez que la glucosa entra a la célula, para yo poder utilizarla, debo pasar por el primer paso, que es la glucólisis. En esta glucólisis, la glucosa, esta azúcar de 6 carbonos, se va a someter a una serie de transformaciones químicas, unas 10 reacciones consecutivas. Al final de estas reacciones químicas, va a convertirse finalmente en 2 moléculas de piruvato. El piruvato tiene 3 carbonos, por eso formamos 2 moléculas, porque si yo divido 6 en 2, me da 3, ¿no? 3 y 3. Y además de producir este piruvato, vamos a tener como productos extra un poco de ATP generado y una molécula NAD positiva que luego se va a convertir en NADH. Ahora, estas moléculas, estas siglas, tienen nombres, son bien complejos. La mayoría de estas moléculas se tienden a hablar como siglas, producto de que a los estadounidenses les encanta colocar siglas. Así que las vamos a mencionar de esa manera. Pero quiero que piensen en ellas como 2 tipos de monedas distintas. Si el ATP es una moneda energética, las NAD y finalmente las FAT, que vamos a ver después, también son moléculas energéticas, pero que tienen una función distinta. Más que producir energía propiamente tal, están allí para acumular electrones. Y como vimos en el episodio de el átomo, están, ¿cierto?, en los orbitales más externos. Pero sacar y obtener electrones o dar electrones es intercambio de energía. Nunca nos tenemos que olvidar que aunque aquí parecen letras y símbolos, lo que estamos haciendo es sacar estructuras que se mantienen por fuerzas electromagnéticas en una posición y moverlas a otra. Y aunque aquí no se observa, porque yo estoy con elementos magnéticos, hacer esto implica gasto y obtención de energía. Es como si cada vez que esto se separara hubiera un chispazo de energía. Pero la energía se disipa, por lo tanto yo debo utilizarla y almacenarla para poder usarla a futuro. Por eso se crean moléculas al romper otras. Básicamente lo que hacemos es, al romper los enlaces de glucosa y liberar este chispazo de energía, ocupar ese chispazo para unir otra molécula. ¿Y para qué lo hago? Pues para no tener que estar consumiendo comida todo el tiempo. Es para ahorrarnos y tener alimento, por así decirlo, nutrientes, que en realidad es el ATP, esta molécula energética, para utilizarla en el día a día. Y así yo puedo comer 3, 4 veces en el día tranquilamente y mi cuerpo aún así tiene ATP suficiente para sobrevivir por todo el día. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Partimos así, generando esta molécula. Y de todas estas moléculas que se produjeron, la importante es el piruvato. ¿Por qué? Porque si pasamos al siguiente paso, el piruvato puede oxidarse, pero solo si hay suficiente oxígeno acumulado al interior de la célula. Y por eso es tan importante que siempre respiremos y respiremos bien. Por eso nuestro cerebro mantiene al sistema respiratorio funcionando inconscientemente. Nosotros no decidimos cuándo respirar y cuándo no, no verdaderamente consciente. Yo puedo obligarme a no respirar, sí, pero rápidamente el cerebro me dice, no, respira, vas a morirte si no respiras. Y ahora que yo estoy hablando con ustedes, respiro sin darme cuenta. Estoy hablando y en eso me estoy enfocando mentalmente, pero el cuerpo sigue recibiendo oxígeno. ¿Para qué? Para mantener estos niveles de oxígeno lo suficientemente altos para que ocurra esta situación, la oxidación del piruvato. Cada piruvato que se produjo en la glucólisis, que si recordamos son 2, va a viajar a la matriz mitocondrial,
que es el compartimento más interno de la mitocondria. Y allí es donde se acumula el oxígeno en la célula. Ahora, muchos me dirán, ¿pero por qué el oxígeno se tiene que resguardar solo allí, en la matriz mitocondrial, y no puede estar flotando por todos lados? Bueno, la verdad de las cosas es que el oxígeno es uno de los elementos químicos más reactivos que hay. Todos hemos cortado una manzana, de repente no nos la hemos comido por completo y nos hemos dado cuenta que se ha puesto café muy rápidamente o que se ha echado a perder la palta, por ejemplo, y todos decimos, ay, se oxidó la palta o se oxidó la manzana. Efectivamente, eso es lo que pasó, pero ¿quién oxida las cosas? El oxígeno. El oxígeno es un elemento químico que muy rápidamente quita electrones y a eso se le llama oxidación y por lo tanto, cuando eso ocurre, las moléculas originales pierden su configuración y se produce el óxido. El oxígeno es lo suficientemente fuerte para degradar metales sin hacer demasiado. Es cosa de que dejemos un metal, eh, ¿cierto? Eh, cerca del mar, de cualquier otro lugar, y se erosiona. Un metal erosionado ya no va a tener la fuerza ni la estructura original. Lo mismo le pasa a todo lo que tiene contacto con el oxígeno, incluido el material orgánico. Es un poco extraño de pensar, pero la razón por la cual podemos morir de vejez es porque respiramos, estamos respirando una molécula muy reactiva, que en cualquier otro lugar del universo probablemente es un veneno, pero nosotros sobrevivimos en base a eso. Esa es la razón por la que envejecemos. No envejecemos tan rápido porque la célula ha encontrado la forma de mantener ese oxígeno en un lugar controlado, que es el interior de la mitocondria. Pero por eso es tan peligroso que nuestras mitocondrias exploten, por ejemplo, durante la apoptosis, porque si se liberan, el oxígeno termina oxidando todo a su alrededor y termina muriendo la célula. Entonces, este piruvato va a oxidarse por presencia de altas concentraciones de oxígeno en la matriz mitocondrial y eso lo va a convertir en una molécula de 2 carbonos que va a estar unida a una coenzima que también pertenece al interior de la matriz mitocondrial que se llama coenzima A. Al hacerlo, vamos a tener una molécula conocida como acetil-CoA. Y en este proceso vamos a liberar dióxido de carbono porque nos deshicimos de uno de los 3 carbonos y también se va a producir nuevamente NADH. ¿Y por qué se produce este NADH? Porque siempre que sacamos un enlace, que rompemos un enlace, quedan libres electrones. Y los electrones tampoco pueden quedar libres así nomás, porque también pueden terminar afectando la estructura molecular de los organelos que estamos teniendo alrededor. Por lo tanto, para evitar que eso pase, la agregamos a una molécula capaz de recibir este electrón sin mayor problemas, que es el NAD, y lo hace agregando un protón de hidrógeno que es positivo. ¿Ya? Aquí, para muchos puede que esté hablando chino mandarín, para los que están estudiando esto, puede que les haga un poco más de sentido, pero pensemos así, en estructuras que se están uniendo y separando. ¿Ok? Una vez que ya hemos oxidado el piruvato, viene el tercer punto, el punto que la mayoría odia, que es el ciclo del ácido cítrico o el famoso ciclo de Krebs. ¿Ya? Este es un ciclo porque es una cadena de reacciones que inicia y termina en la misma molécula. Por eso es un ciclo, ¿ya? El acetil-CoA que obtuvimos del paso anterior se va a combinar con una molécula de 4 carbonos que se encuentra al interior de la matriz mitocondrial, que si mi memoria no me falla, pese a que tengo la motosierra ahí al lado, es el acetil-CoA se une al oxalacetato. Sí, al oxalacetato, que tiene 4 carbonos. Teníamos el acetil que tiene 2, el oxalacetato que tiene 4. Eso nos da 6. Atraviesan este ciclo una vez que se ha formado esta molécula de 6 carbonos. Y esa molécula de 6 carbonos es el citrato. Por eso se le llama ciclo del ácido cítrico. Luego esa molécula de 6 carbonos va a volver a pasar por una serie de reacciones en donde eliminamos carbono para
sacar electrones y formar una gran cantidad de ATP, pero sobre todo una gran cantidad de moléculas reductoras que son NADH y FADH2. Y también allí se termina de liberar el resto de dióxido de carbono, que es el que exhalamos al respirar. Ahora, ¿por qué yo necesito gran cantidad de estas moléculas NAD y FADH2? Porque son acumuladoras de electrones. Son capaces de acumular los electrones que se están liberando cuando rompemos estos enlaces, porque pasamos de una molécula de 6 carbonos que formamos cuando unimos el 2 con el 4 y vamos quitando un electrón, perdón, un carbono, un enlace de carbono. Nos quedamos con 5. Eso significa que se liberó electrones, formo esa molécula. Luego elimino otro, me quedo con 4. Cambio la configuración de estos 4 hasta volver al oxalacetato. Y en todo ese proceso de cambio de estructura molecular, termino liberando electrones, termino liberando energía y la acumulo el chispazo en la formación de ATP y los electrones en estas moléculas reductoras. Si tenemos que pensarlo como dinero, que también es una forma bien fácil de pensarlo, el ATP es como el peso chileno que ocupamos diariamente, pero las moléculas NAD y FAD son muy complejas de producir normalmente, por eso consideramos que tienen más valor de ahorro energético, así que son como los dólares, ¿no? Por lo tanto, ¿me conviene producirlas? Sí. ¿No las gasto todo el tiempo? No, pero cuando las gasto valen mucho más. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente etapa, que es la cadena de transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Este NAD y FADH2, producidos en el paso anterior, en el ciclo de Krebs, van a depositar sus electrones que han estado guardando en la cadena transportadora de electrones, que es una serie de proteínas de membrana en la membrana interna de la mitocondria, en las crestas mitocondriales. De esta forma van a ir entregando sus electrones y volver vacías, por así decirlo, y disponibles para ser reutilizadas a la matriz. El movimiento de los electrones por esta cadena de proteínas, que son los complejos 1, 2, 3 y 4, van a generar un gradiente de energía, un gradiente de electricidad, básicamente. Estos protones luego van a fluir de regreso hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP sintetasa para generar ATP. Al final de la cadena de transportadoras de electrones, el oxígeno va a recibir estos electrones y recoger protones del medio para formar agua, que es el vapor de agua que exhalamos. Va a quedar más claro en el video que vamos a ver aquí. A mí me encanta hablar de este tema, pero no quise hacer algo tan excesivo y tan grande para que nos alcanzara el tiempo. Y la otra opción, que era la opción anaeróbica, es si no tengo suficiente oxígeno o si este oxígeno es ausente, hacemos la fermentación láctica en el caso de los humanos, pero eso solo ocurre en ciertos órganos. La fermentación láctica ocurre cuando el NADH transfiere sus electrones directamente al piruvato para obtener lactato o ácido láctico como producto de degradación. Como no hay suficiente oxígeno, no puedo acumularlo tanto en la mitocondria, voy a tener que separar este piruvato para obtener, aunque sea un poquito de energía. El lactato, que es la forma desprotonada, es decir, sin protones del ácido láctico, le da el nombre al proceso. Las bacterias que forman el yogur realizan fermentación de ácido láctico, al igual que los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos de nuestro cuerpo, los cuales no tienen mitocondrias y por lo tanto no pueden llevar a cabo la respiración celular. También pasa mucho en los músculos cuando no tenemos una respiración correcta y estamos en un proceso o momento de alto gasto energético. Así que si comparamos, en realidad la razón por la que evolutivamente la mayoría de los seres vivos en el planeta son aeróbicos es porque si yo sí tengo oxígeno para poder oxidar el piruvato de una molécula de glucosa que tenemos aquí, yo puedo obtener hasta 36 moléculas de ATP, una sola. Y hay cientos de billones en un gramo de pan, por ejemplo. Así que esa es la razón por la cual los carbohidratos nos llenan tanto,
porque obtenemos mucha energía, mientras que si esa misma glucosa yo la fermento, porque no tengo oxígeno suficiente, formo etanol o lactato, dióxido de carbono y solo 2 ATP. Por lo tanto, no vale la pena que 6 carbonos me den 2 ATP versus 6 carbonos me den 36 ATP. La diferencia es enorme, numéricamente hablando, y es por eso que, aunque es una serie de reacciones que requieren de enzimas, requieren de energía, tiempo, gasto y qué decir, memoria para recordarlo todo, es tan importante evolutivamente hablando el poder hacer esto. Las células se adaptaron a la gran presencia de oxígeno para utilizarlo para obtener energía. Antes de la presencia de grandes concentraciones de oxígeno en nuestra atmósfera, la vida era netamente anaeróbica, perdón, anaeróbica. ¿Y qué gatilló que hubiera más oxígeno? Las plantas y las cianobacterias, cuando se desarrolló la fotosíntesis. La fotosíntesis como proceso metabólico, que también la vamos a ver en otro episodio, es un antes y un después para nuestro planeta, porque la razón por la cual tenemos la atmósfera que tenemos es por las cianobacterias que se adaptaron para generar fotosíntesis. Y botaban el oxígeno como subproducto. Y lo botaban porque es muy oxidante, no nos sirve, por lo tanto lo eliminaban. Y luego, ¿qué empezó a pasar? Tenemos tanto oxígeno, tenemos tanto de este veneno, ¿no?, en el ambiente que o nos adaptamos y lo utilizamos, aunque eso signifique envejecer y oxidarnos por dentro en una cierta cantidad de tiempo, o nos morimos de inmediato. Y allí es donde la vida tuvo que hacer esta elección y eligió bastante bien porque consiguió una ruta de utilización de energía mucho más eficiente. ¿Todavía existen seres netamente anaeróbicos? Sí, pero están en lugares muy específicos de nuestro planeta en donde verdaderamente el oxígeno no llega como a las profundidades del océano. Pero francamente, prácticamente toda la vida actual requiere de oxígeno. Y eso es lo peligroso de qué pasa si llega a ocurrir un momento grave, como fue lo que pasó con los dinosaurios, ¿no? Cae un meteorito, la atmósfera cae por completo distinta, queda distinta, todos nos morimos, si es que no gran parte de la vida, porque dependemos muy exclusivamente ahora del oxígeno. Y bueno, para que se entienda un poquito mejor lo que mencionaba, aquí vamos a ver este video, porque en movimiento se entiende mejor y me encantaría tener una pizarra para rayarla todo lo que quisiera y explicárselos, pero la idea es que lo comprendan aún en esta forma. Así que aquí les dejo la respiración celular, después de unos comerciales. Hola a todos y bienvenidos a Granito de Ciencias. ¿Sabías que la respiración celular puede generar hasta 38 moléculas de ATP a partir de una sola molécula de glucosa? Pero, ¿cómo logran las células esta increíble eficacia? Quédate y lo explicaremos a continuación. La respiración celular es un proceso mediante el cual las células realizan la conversión de glucosa en energía. La respiración celular está compuesta por 4 etapas principales: la glucólisis, la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. La primera etapa ocurre en el citoplasma de la célula. Aquí, una molécula de glucosa, compuesta por 6 átomos de carbono, se divide en 2 moléculas de 3 átomos de carbonos, llamados piruvato. Este proceso consta de 10 reacciones enzimáticas que se dividen en 2 fases: la fase de inversión de energía y la fase de generación de energía. Durante los primeros 5 pasos de la glucólisis, la célula invierte 2 moléculas de ATP para fosforilar la glucosa, convirtiéndola en fructosa 1,5 bifosfato, una molécula completamente inestable que se descompone en 2 triosas fosfato. En los últimos 5 pasos de la glucólisis, estas triosas fosfato se convierten finalmente en piruvato. A lo largo de este proceso se produce 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH, resultando en una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por cada glucosa. Antes de que comience el ciclo de Krebs, cada piruvato se convierte en acetilcoenzima A mediante la descarboxilación oxidativa, liberando una molécula de dióxido de carbono y produciendo NADH. Es importante también que sepas que en esta etapa no se ATP.
El piruvato producido en la glucólisis se transporta desde el citoplasma hasta la matriz mitocondrial, donde ocurrirá el ciclo de Krebs, también conocido el ciclo del ácido cítrico. El ciclo de Krebs inicia con la combinación de la acetilcoenzima A, una molécula de 2 carbonos, con una molécula de oxalacetato para formar citrato. A través de una serie de 8 reacciones enzimáticas, el citrato se oxida, liberando 2 moléculas de dióxido de carbono por cada vuelta del ciclo y regenerando el oxalacetato para comenzar nuevamente el ciclo. Durante este proceso se producen 3 moléculas de NADH, una de FADH2 y una molécula de GTP, que posteriormente se convertirá en ATP. Este ciclo no solo genera energía, sino que también produce intermediarios muy importantes para otras rutas metabólicas. En la última etapa de la respiración celular, la cadena transportadora de electrones ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Aquí, los electrones transportados por NADH y FADH2 se transfieren a través de una serie de complejos proteicos como el NADH, ubiquinona, el citocromo B, el citocromo C y el citocromo oxidasa. A medida que los electrones pasan de un complejo a otro, se libera energía que se utiliza para bombear protones de hidrógeno desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, creando un gradiente electroquímico. Este gradiente de protones impulsa la ATP sintasa, una enzima que sintetiza ATP a partir de ADP y fosfo inorgánico. ¿Y qué pasó con los electrones que se estaban moviendo? Bueno, finalmente los electrones se combinan con el oxígeno, el aceptor final de electrones, para formar el agua. La cadena transportadora de electrones es responsable de la producción de la mayor parte de ATP en la respiración celular, generando aproximadamente 34 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa procesada, sumando un total de hasta 38 ATP cuando se incluye la glucólisis y el ciclo de Krebs. En resumen, la respiración celular es un proceso bioquímico increíblemente eficiente que convierte una molécula de glucosa en energía utilizable por nuestras células. Desde la glucólisis en el citoplasma, pasando por el ciclo de Krebs mitocondrial, hasta la cadena transportadora de electrones en la membrana interna de la mitocondria, cada etapa desempeña un papel crucial en la formación de ATP. Ahora que conoces más sobre la respiración celular, te dejo aquí al lado un quiz para que pongas a prueba lo que acabas de aprender. Muy bien, ahí tenemos otro canal llamado Granito de Ciencias, que les puede servir muchísimo para repasar. Tiene estos videos muy concisos, así que nos sirve muchísimo. Pero continuaremos con nuestras preguntas. ¿Dónde encontramos más mitocondrias en nuestro cuerpo? Bueno, en nuestro cuerpo las células con más mitocondrias son las que tienen más gasto energético y estas corresponden al músculo cardíaco, que claramente tiene sentido porque nuestro músculo cardíaco late, ¿no? Se contrae todo el tiempo debido a su constante necesidad de energía para el bombeo de la sangre. Y otras células con un alto número de mitocondrias son las células del músculo esquelético, que es el músculo que está sobre nuestro esqueleto y en el cual más pensamos cuando pensamos en la palabra músculo, ¿no? Pensamos en los bíceps, los tríceps y toda esta musculatura. Las del hígado, el riñón y las neuronas. El hígado y el riñón porque constantemente están limpiando nuestra sangre. En el caso del hígado, desintoxica nuestra sangre de una serie de oxidativos como los fármacos, las drogas, el alcohol, ¿no? En el caso del riñón, porque limpia nuestra sangre de todos los desechos que se producen producto de la digestión y del proceso metabólico, libera la urea en la orina, ¿no? Pero también excesos de proteínas, excesos de azúcares, dependiendo de todo esto. Y mantiene los niveles de agua e hidratación constantes. ¿Y qué decir las neuronas que también nunca dejan de funcionar y realizan un trabajo metabólico muy intenso? Y sobre todo en el caso de las neuronas, requieren de un gran consumo de glucosa. Todas las otras células de nuestro cuerpo pueden obtener energía de la glucosa, pero también pueden obtener energía de los otros posibles nutrientes, como los lípidos o grasas y las proteínas. Nuestro cerebro no, nuestras neuronas específicamente solo viven de glucosa, no pueden consumir ningún otro alimento.
Por eso muchas veces alimentos altos en azúcares tienden a despertarnos con mucha efectividad, ¿no? A darnos este golpe de energía y querer trabajar si queremos una energética para estar toda la noche estudiando, ¿no? La cafeína y la azúcar que tienen esas bebidas nos van a tener muy despiertos porque el cerebro funciona en base a ese combustible único. Pero eso no quiere decir nuevamente que podamos vivir solo de azúcar, porque todos los otros elementos de nuestro cuerpo necesitan otras vitaminas y sales minerales para funcionar. Las neuronas también, pero para hacer el proceso sináptico y mantenerse despiertas y activas, por así decirlo, necesitan de este azúcar. Por eso, un chocolate antes de una prueba puede quizás darnos esa energía de concentración necesaria para iniciar. Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué debemos cuidar de nuestras mitocondrias? ¿Por qué es tan importante el estudio de las mitocondrias? Porque muchos dirán, ¿para qué diablos me pasan esta información todos los años? Sobre todo pensando en los alumnos de ciencias de la salud y de ciencias biológicas en general. Bueno, porque el deterioro de las mitocondrias puede causar fatiga, enfermedades como la obesidad, la diabetes, el Alzheimer y acelerar el envejecimiento. Unas mitocondrias saludables son esenciales para la salud general, ya que también participan en funciones como la respuesta inmune, que también gasta mucha energía, la síntesis de hormonas, nuevamente muy energéticamente demandante, y la apoptosis o muerte celular programada. Las enfermedades mitocondriales, porque existen enfermedades específicas de la mitocondria, son un grupo de trastornos genéticos que afectan el funcionamiento de las mitocondrias. Es decir, los genes mitocondriales, que dijimos que eran completamente distintos de los que encontramos en el núcleo celular, pueden tener alguna mutación, algún defecto, y eso hace que las mitocondrias de la persona no funcionen de la manera correcta. Cuando las mitocondrias son defectuosas, las células no pueden producir suficiente energía, lo que provoca síntomas que varían según los órganos afectados y pueden incluir debilidad, fatiga, problemas neurológicos, cardíacos y más. El tratamiento siempre se va a centrar en aliviar estos síntomas, pero hasta el momento no existe una cura debido a que es de naturaleza genética y tendríamos que empezar a hablar de edición genética como para poder arreglar estos problemas y todavía no se ha investigado de esa manera. ¿Qué enfermedades hay aquí? Porque son enfermedades muy raras, es casi como sacarse la lotería genética, pero lo cierto es que existen y es importante que las conozcamos. Vamos a ver aquí una página al respecto que es del Sinfa Salud, que es una organización encargada del cuidado y la enseñanza sobre estas enfermedades. ¿Qué son las enfermedades mitocondriales? ¿No? La Asociación de Enfermos de Patología Mitocondrial es la que está a cargo de esta página. Bueno, ¿qué son estas enfermedades? Las enfermedades mitocondriales son un grupo heterogéneo, es decir, muy diverso de enfermedades raras provocadas por mutaciones genéticas que impiden el correcto funcionamiento de las mitocondrias, que son las encargadas de generar la energía necesaria para el desarrollo y correcta función de los órganos y sistemas. Es un grupo de enfermedades crónicas con una alta variabilidad y en muchos casos incapacitantes. La mayor parte de ellas se inicia en la infancia, aunque son relativamente frecuentes las que aparecen en los adultos. Son enfermedades metabólicas hereditarias más comunes, con una prevalencia de 1 por cada 5.000 nacidos vivos, lo cual es bastante. ¿Qué causa estas enfermedades? Bueno, son el resultado de mutaciones heredadas o mutaciones espontáneas en algún gen del ADN del núcleo de las células, ADN nuclear, o el ADN de las mismas mitocondrias, ADN mitocondrial. ¿Qué tipo de enfermedades existen? Las enfermedades mitocondriales, muy variables en su expresión clínica, pueden clasificarse en dos grandes tipos: encefalomiopatías mitocondriales, en las que existe una importante participación del sistema nervioso central, además de afecciones musculares, y miopatías mitocondriales, en las que se afecta la afección muscular, perdón, es casi exclusiva
aunque pueden existir signos menores de afectación al sistema nervioso central. Por lo tanto, la diferencia está en si la afectación está específicamente en el músculo o si afecta tanto el sistema nervioso central como los músculos. Algunos de estos síndromes más frecuentes, por si desean investigarlos, ¿no? Los tenemos aquí: síndrome de Alpers, síndrome de Leigh, síndrome de Pearson, síndrome de Barth, síndromes de depresión del ADN mitocondrial, síndrome de Kearns-Sayre, forma miopática aislada, oftalmoplegia externa progresiva, encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica, episodios stroke-like, que son las MELAS, epilepsia mioclónica y RRF o MERF neuropática, ataxia y retinitis pigmentaria o NARP, neuropatía óptica hereditaria de Leber o LON, síndrome de Menger, MNG, encefalopatía mioneurogastrointestinal, síndrome de Moad y, si es de inicio precoz, el síndrome de Wolfram. ¿Qué síntomas presentan estas enfermedades mitocondriales? Bueno, los síntomas de enfermedad mitocondrial pueden variar. Depende de la cantidad de mitocondrias defectuosas y dónde están en el cuerpo. A veces, solo un órgano, tejido o tipo de célula se ve afectada, pero a menudo el problema afecta a muchos de ellos. Las células musculares y nerviosas tienen necesidades especialmente altas de energía, por lo que los problemas musculares y neurológicos son comunes. Las enfermedades varían de leves a graves. Algunas de ellas pueden incluso ser fatales. ¿Cómo se diagnostican? Bueno, se valoran las mitocondrias cuando una enfermedad común presenta características atípicas que la distinguen del resto. Hay 3 o más órganos involucrados en el problema y se presentan recaídas frecuentes o cuando ocurren brotes de infección en una enfermedad crónica. El diagnóstico de las enfermedades del metabolismo energético mitocondrial puede resultar muy complejo. Esto se debe esencialmente a 2 factores. Primero, la presentación clínica y las alteraciones bioquímicas detectadas por el análisis de metabolitos en fluidos orgánicos, que no son específicas del defecto metabólico. Y segundo, las pruebas bioquímicas no siempre son informativas y la obtención de resultados normales no descarta la presencia de una enfermedad mitocondrial. Esto hace que el diagnóstico definitivo solo se consiga en muchos casos tras una larga serie de estudios bioquímicos y moleculares en diferentes tejidos, especialmente los más afectados clínicamente, y estudios genéticos, es decir, búsqueda de mutaciones, ya sea en el ADN nuclear o mitocondrial. Tratamiento. En la actualidad no hay cura para este tipo de patologías. Los tratamientos que se utilizan tienen por objetivo básicamente aliviar los síntomas y retardar la progresión de la enfermedad. Así que tenemos tratamientos farmacológicos y en algunos casos terapia nutricional adecuada. También rehabilitación y fisioterapia en el caso de que afecte a los músculos y ejercicio físico aeróbico controlado. Además de tratamiento psicológico y en ocasiones psiquiátrico, porque por cierto que puede ser muy debilitante. Por lo tanto, si alguno desea aprender más de estos temas, les sugiero esta página, ¿no? Y poder hablar con los doctores en caso de ser necesario. Por lo tanto, nuestra mitocondria es importantísima y sin ella probablemente la vida no sería la misma. Así que vamos a ver este video. ¿Por qué estamos vivos? La vida, la energía y el ATP, cómo todo esto se enlaza. Y es por eso que somos tan catetes los docentes en cuanto hablamos de mitocondria. ¿Ya probaste el nuevo Omega Chocolate y Avellanas? De Sabory. Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Matchbank de BCI. En este instante todos estamos en una estrecha cornisa entre la vida y la muerte. Es probable que nadie lo note, pero en nuestro interior hay una frenética actividad. Una actividad que nunca puede detenerse. Somos como un muelle bajando una escalera mecánica que va hacia arriba. El muelle que baja representa los procesos autorreplicantes de las células. La escalera mecánica, las leyes de la física que nos llevan hacia adelante.
Estar vivo significa moverse constantemente y no llegar a ninguna parte. Si alcanzamos el descansillo de la escalera, vamos a seguir cayendo y morimos. Es inquietante, pero el universo quiere que lleguemos arriba. ¿Cómo podemos evitarlo y por qué estamos vivos? Nuevo Danky Stranger Things. Disfrutemos hasta el final. Cualquier tipo de vida se basa en la célula. Una célula es una parte del universo muerto que se separa del resto para ir a su aire durante un tiempo. Cuando concluye la separación, muere y vuelve a reunirse con el resto del universo muerto. Desgraciadamente, al universo le gustaría que la vida dejara de ir a lo suyo. Por algún motivo no es aficionado a las cosas apasionantes, sino que intenta ser lo más aburrido posible. En esto consiste la entropía, una regla fundamental de nuestro universo. Es bastante complicada y nada intuitiva, de modo que explicaremos detalladamente en otro video. De momento, solo necesitamos saber que lo vivo es inherentemente apasionante. Una célula está llena de millones de proteínas y millones de moléculas más simples como el agua. Se producen miles de complejos procesos autorreplicantes hasta cientos de miles de veces cada segundo. Para estar viva y ser apasionante, debe trabajar constantemente para evitar la entropía, volverse aburrida y morirse. La célula debe permanecer separada del resto del universo. Y para ello, por ejemplo, mantiene la concentración de ciertas moléculas distintas en el interior y el exterior, expulsando activamente los excedentes. Para este tipo de acción, la célula necesita energía. La energía es la capacidad que las cosas del universo tienen para trabajar, mover o manipular algo, hacer cambios. No se puede crear ni destruir. La cantidad de energía establecida en el universo nunca varía. Desconocemos el porqué, pero sabemos que es así. Por eso, miles de millones de años, uno de los retos más básicos de los primeros seres vivos era obtener energía utilizable. Apenas sabemos nada de las primeras células, solo que conseguían la energía mediante reacciones químicas sencillas, y que encontraron el sistema definitivo para transferirla, los ladrillos energéticos de la vida, la molécula de adenosín trifosfato, o ATP. Su estructura hace que sea perfecta para almacenar y liberar energía. Cuando una célula necesita energía, por ejemplo, para expulsar moléculas o reparar una micromáquina, puede descomponer ATP y usar la energía química para ejecutar el trabajo y lograr el cambio. Es la forma que tienen los seres vivos de hacer las cosas. No sabemos ni cuándo ni cómo se creó la primera molécula de ATP en el planeta, pero todos los seres vivos conocidos utilizan ATP o moléculas muy similares para que funcione su maquinaria interna. Es crucial para casi todos los procesos que plantas, hongos, bacterias y animales necesitan para sobrevivir. Sin ATP no habría vida en la Tierra, ni en ningún otro sitio, seguro. Descomponer sustancias químicas para obtener energía está bien, pero los primeros seres vivos se estaban perdiendo la mayor fuente de energía disponible, el Sol. El Sol fusiona átomos y expulsa fotones que llevan energía al sistema solar. Aunque, como está sin tratar, resulta indigesta. Hay que refinarla. Tras cientos de millones de años de evolución, a una célula por fin se le ocurrió cómo comer sol, absorbiendo radiación y convirtiéndola en su mayor parte en unos ordenados paquetitos químicos que podía usar para mantenerse viva. Es el proceso al que llamamos fotosíntesis. Se toman fotones que se tambalean por culpa de la energía electromagnética y con parte de esta energía se fusionan y combinan varias moléculas a la vez. La energía electromagnética se convierte en energía química que se almacena en la molécula de ATP. El proceso incluso mejoró cuando algunas células aprendieron a crear paquetes químicos mejores. La glucosa o azúcar. Es fácil de descomponer, tiene mucha energía y sabe bastante. Tan práctica que algunas células decidieron dejar de molestarse en hacer la fotosíntesis por sí mismas y tragarse simplemente otras células que la hicieran y así tomar su glucosa y ATP. Una de las traiciones anime más graves de la historia de la evolución. Y todo siguió avanzando.
Las células fotosintéticas principalmente aprovechaban la energía en la superficie, lo cual limitaba su producción máxima, que a su vez limitaba algo sus rutas evolutivas. Y así pasó el tiempo. Algunas células fabricaban azúcar, otras se las comían. La evolución actuó, pero en general todo siguió siendo básicamente igual durante cientos de millones de años. Hasta que, un día, una célula se comió a otra y no la mató, sino que se volvieron una sola célula. Aunque nada cambió ese día, la Tierra dejó de ser la misma para siempre. Esta célula se volvió el ancestro de todos los animales del planeta. Ballenas azules, amebas, dinosaurios, medusas, pichiciegos menores, Caleopithecus y humanos, claro. La existencia de todos se remonta a ese momento. La fusión de dos seres vivos es tan importante porque al convertirse en una sola célula, se volvieron mucho más potentes. La antes independiente célula del interior podía dejar de esforzarse en sobrevivir y concentrarse en otra cosa: fabricar ATP. Así se convirtió en la central eléctrica de la célula, la primera mitocondria. El trabajo de la anfitriona pasó a ser sobrevivir en un mundo peligroso y proporcionar comida a la mitocondria. Básicamente, las mitocondrias se dedican a revertir la fotosíntesis con un proceso también muy complejo. Toman las moléculas de azúcar obtenidas al ingerir otros seres vivos, las queman con oxígeno y moléculas precursoras, y fabrican nuevas moléculas de ATP llenas de energía. Este proceso funciona como una diminuta caldera y desprende productos de desecho como CO2, agua y un poco de energía cinética que sentimos como calor corporal. Esta primera división de tareas significó que la nueva célula tenía mucha más energía disponible, lo que da más posibilidades de evolución hacia células más complejas. En algún punto estas células comenzaron a formar pequeños grupos o comunidades, lo que condujo a la vida multicelular y finalmente a nosotros. Hoy cada uno está formado por una pila de billones de células llenas de docenas o cientos de pequeñas máquinas que proporcionan energía utilizable para permanecer vivos. Si se interrumpe este proceso, aunque sea por unos minutos, morimos. Crujientes toppings sabor frutilla. Cremoso helado de vainilla y chocolate. Pero si la vida es tan frágil, ¿no deberíamos almacenar ATP como hacemos con el azúcar en las células de grasa para que no muramos si dejamos de respirar un rato? Si la vida ha resuelto tantos problemas para que hoy estemos vivos, ¿qué es eso de morir rápido? Incluso las bacterias sencillas como el E. coli deben fabricar unas 50 veces su peso corporal en ATP para cada división celular. Nuestros billones de células necesitan muchísimo ATP para mantenernos vivos. A diario, el cuerpo produce y convierte unos 90 billones de millones de moléculas de ATP. Más o menos nuestro peso corporal. Hace falta el equivalente a una persona de ATP solo para pasar un día. Almacenar suficiente ATP para que nos dure unos minutos es básicamente imposible. La molécula de ATP es realmente buena con el intercambio rápido de energía, pero un desastre con el almacenaje. Solo contiene un 1% de la energía de una molécula de glucosa, pero su masa es el triple. Por eso, constantemente se produce ATP que se agota bastante rápido. Y esta ha sido la breve y simplificada historia de la molécula que nos permite diferenciarnos del universo inerte y ser el muelle en la escalera mecánica. Es una historia extraña, con una molécula imprescindible en todo momento para sobrevivir. Y hace falta mantenerse en movimiento puesto que una breve parada detiene el muelle. Y lo tenemos que hacer nosotros mismos. Es como conducir a toda velocidad un auto en el que el combustible se genera en el maletero con la basura que se toma del arcén. Solo sabemos que esto comenzó hace millones de años, cuando diminutas partes del universo muerto se juntaron y convirtieron en otra cosa durante un momento. Pudieron seguir adelante, pudieron crecer. Entonces se puso en marcha el muelle que no ha parado desde entonces. De las primeras células a humanos viendo este video. En algún momento nos fundiremos de nuevo con el resto del universo muerto. Quizás le contemos historias sobre nuestras aventuras. Quizás no. Pero antes de averiguarlo, hagamos lo que mejor se le da a la vida. Convirtamos el universo muerto en algo mucho más interesante. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere... Muy bien.
Aquí teníamos este video, ¿no? De este canal buenísimo. Y efectivamente, todo va de la mano del ATP y es fascinante cómo, si bien es eficiente, podría hacerlo mucho más, pero nos llevó tanto tiempo llegar a este nivel de complejidad de la vida que nos sorprende, ¿no? Que todavía no hayamos dado el siguiente paso, porque todas las evoluciones se producen en parte por crisis. Tenemos que solucionar una crisis y ahí es donde cambiamos muchas veces. Y bueno, otra pregunta asociándolo a todo lo que vimos la sesión pasada respecto de la evolución humana es, ¿de quién heredamos las mitocondrias? La verdad de las cosas es que las mitocondrias y la herencia de esos genes provienen de nuestras madres. Y gracias a ese proceso es que conocemos a la Eva mitocondrial, las evidencias y también controversias que han habido respecto de la madre de todas las mujeres, la primera, ¿no? Eh, Eva, que podemos rastrear hasta África. Vamos a ver esta noticia. Porque también es una de las huellas que nos permite indicar que provenimos de ese continente, ¿no? Si bien el descubrimiento de Lucy y otros esqueletos ayudaron a ese proceso, inherentemente siempre existió la duda, por lo tanto, este descubrimiento, ya cuando poseíamos las herramientas necesarias para analizar genéticamente a mucha población humana, fue lo que sirvió para dejar bien claro este tipo de herencia, que era específica, que pasa de madres a hijos, versus la herencia nuclear. Así que vamos a ver aquí. La Eva mitocondrial. Según la Biblia, Eva fue la primera mujer de la historia y junto con Adán dio origen a toda la humanidad. La ciencia, por su parte, ha tomado ese mismo nombre para describir durante al menos 4 décadas un fenómeno que sucede en el material genético que llevamos dentro de todas nuestras células. Sin embargo, contrariamente al mito bíblico, la Eva científica, o la Eva mitocondrial, para ser más exactos, es el ancestro común más reciente de toda la humanidad. Mantengamos en mente el término más reciente, ya que es importante comprender qué significa exactamente. Por lo que se sabe hasta ahora, dicha mujer habría vivido hace 150.000 a 200.000 años en la región que hoy conocemos como Zimbabue y Botsuana, perdón, en el sur de África. Cabe mencionar que no fue la primera mujer de la historia, ni siquiera la única de su era, pero debido a una serie de factores, un pequeño trozo de su ADN permanece en todas las generaciones de seres humanos a partir de entonces, desde según, las investigaciones publicadas hasta ahora. Porque también, nuevamente, si volvemos al capítulo de la evolución humana, hubo una época en la que había distintas especies e incluso géneros de homínidos. Por lo tanto, por eso tenemos que hacer la distinción de más reciente, porque es la más cercana al Homo sapiens sapiens que somos los humanos actuales, ¿no? Porque también teníamos a Neandertalis, Homo habilis, Homo erectus, etc. Por lo tanto, es de acuerdo a las poblaciones actuales. Para entender esta historia es necesario dar un paso atrás y conocer los detalles de una estructura muy peculiar de nuestro cuerpo, las mitocondrias, que es el generador de energía microscópica. Todas nuestras células tienen una estructura llamada mitocondria. La mitocondria es un organelo que produce energía, resume la bióloga Gabriela Cibis, profesora del Departamento de Estadística de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. En otras palabras, esta estructura es la encargada de convertir el azúcar de los alimentos en moléculas de ATP, una especie de moneda común de energía que utiliza nuestro cuerpo para funcionar. Y estos mini generadores tienen una característica única, llevan su propio ADN. El genoma, compuesto por 20.000 genes diferentes y responsables de determinar buena parte de nuestra característica y propensiones a la enfermedad, se almacena en el núcleo de la célula. Las mitocondrias, que están dentro de la célula pero fuera del núcleo, tienen 37 genes propios. Los científicos los conocen como ADN mitocondrial, como se puede ver en la imagen, ¿cierto?, que aparece aquí, ¿no? El núcleo tiene el genoma humano, pero a eso tenemos que agregarle los 37 de
los genes de la mitocondria. Aquí es donde la historia se torna aún más curiosa. Heredamos el ADN mitocondrial exclusivamente de nuestras madres. ¿Por qué? Porque durante la fertilización, cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, las mitocondrias del gameto masculino desaparecen en el proceso de fusión entre las dos células. ¿Dónde se encuentran las mitocondrias del gameto masculino, del espermatozoide? Se encuentran en el cuello. El espermatozoide tiene una cabeza en donde está el núcleo con la información genética que vamos a heredar de nuestro padre, ¿no? Tenemos el cuello que está lleno de mitocondrias casi de manera exclusiva para hacer una gran concentración de energía que va a darle potencia al flagelo o cola, que es la estructura que le permite movilizarse a este espermatozoide durante todo el viaje. Y producto de que no tiene nada más que eso, ¿no? Y que las mitocondrias del espermatozoide sobreviven en base a las azúcares que se encuentran en el líquido seminal para sobrevivir el viaje durante el canal vaginal, ¿cierto? Los tubos de falopio, etcétera. Es que una vez que llega y se hace la fecundación, lo único que atraviesa por completo la membrana del óvulo es la cabeza del espermatozoide, el núcleo. Las mitocondrias que estaban en el cuello quedan afuera. Así es que el embrión siempre queda formado únicamente por mitocondrias de origen materno. De manera que esta información permite establecer la existencia de una descendencia ininterrumpida formada únicamente por mujeres a lo largo de varias generaciones y miles de años, conectada precisamente al ADN mitocondrial. Al fin y al cabo, cada hija tiene una madre, pero no todas las madres tienen una hija. Si la mujer solo tiene bebés varones o no produce descendencia, su ADN mitocondrial no se transmitirá a los futuros nietos. Por tanto, en términos genéticos, es posible rastrear quién es la madre de la madre de la madre y así sucesivamente, señala Sivis. Un árbol lleno de ramas. Los avances en el conocimiento de la genética y en las tecnologías de secuenciación y procesamiento de genes han permitido a los científicos reconstruir los orígenes de este ADN mitocondrial. La bióloga Viviana Pham, del Laboratorio de Medicina Genómica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, explica que los primeros trabajos sobre el ancestro común más reciente de todos nosotros se publicaron en la década de 1980. Según ella, estos artículos comenzaron a fechar al ancestro común más reciente. Al mismo tiempo, aparecieron los primeros informes que usaban el término EVA mitocondrial. El término se arraigó y todavía se usa hoy, a pesar de la confusión por el concepto bíblico. Aunque existe consenso entre los expertos sobre el concepto de EVA mitocondrial, es decir, un ancestro común más reciente que se puede estimar a partir de cálculos realizados con secuenciación genética, la datación de cuándo habría vivido aún es objeto de debate. El rango de las proyecciones más confiables aún presenta una variación de más de 50.000 años. El mismo uso del nombre Eva en este contexto, por cierto, es otra crítica hecha por algunos investigadores. Según ellos, crea un conflicto entre los conceptos científicos y los mitos bíblicos, lo que genera confusión a la hora de comunicar la idea a un público más masivo. Este tema incluso ha sido planteado desde que se publicaron los primeros trabajos en esta área a fines de la década del 80. Un artículo en la revista especializada Science resalta el rastro de confusión relacionado con los estudios en este campo. La genetista Tabitha Unemier, del Departamento de Genética y Biología Evolutiva del Instituto de Biociencias de la Universidad de Sao Paulo, dice que el uso del primer nombre en este contexto fue una especie de licencia poética. Pero la idea está completamente basada en evidencia científica y no tiene nada que ver con la Biblia, dice ella. En términos prácticos, para restaurar este pasado, los expertos realizaron una cuenta a la inversa. Secuenciaron el ADN mitocondrial de varios individuos en todo el mundo y, con la ayuda de computadoras, compararon la información y las mutaciones encontradas en este material. Los científicos han aprendido a estimar
cuánto tardan en aparecer estas mutaciones genéticas a lo largo de las generaciones. Perdón. Esto nos permitió calibrar este reloj molecular y comprender mejor cuánto tiempo tardaron en ocurrir las mutaciones observadas en el ADN mitocondrial, dice Pham. A partir de esto, fue posible calcular que la EVA mitocondrial habría vivido en el sur de África hace entre 150.000 y 200.000 años. Forma el tronco original de este enorme árbol genético. Los individuos que portan este ADN mitocondrial se clasifican en algunos artículos como L o L0. A partir de entonces, el ADN mitocondrial de las generaciones posteriores fue mutando poco a poco. Con eso surgieron las ramificaciones o alogrupos en la jerga científica, como se observa en el mapa que tenemos aquí abajo, ¿no? Tenemos a nuestra EVA mitocondrial L0, que vivió en la región del sur de África hace unos 150 a 200.000 años. Luego va surgiendo L1, L2 y L3. Estas ramas indican las poblaciones migrantes a otros territorios. Las mutaciones en el ADN de EVA aparecieron en otras partes del continente, L1, L2, L3, y creando cada vez nuevas ramas. Si se fijan, de hecho, L3 es la que más migra hacia Euroasia. A medida que nuestros antepasados emigraron hacia otros continentes, aparecieron más mutaciones de ADN mitocondrial. En partes de Medio Oriente y Europa predominan las ramas o tipos H, V y R, entre otras. En América se observan con frecuencia los grupos A, B, C y D. El estudio del ADN mitocondrial, por lo tanto, no solo ayuda a desentrañar de dónde venimos, sino que también nos permite reconstruir el camino de nuestros ancestros, o más bien ancestros femeninos, en todo el mundo durante cientos de miles de años. Lo que tenemos entonces es un ancestro común que portaba un ADN mitocondrial del que derivaron todos los demás ADNs mitocondriales que existen hoy en día. Resume Mier. Trato de pronunciar lo mejor que puedo. No estamos hablando del mismo ADN mitocondrial en todos, sino de linajes que reúnen conjuntos de mutaciones que surgieron con el tiempo, agrega. Ahora, controversias y confusiones. Que quede claro, la EVA mitocondrial no fue la primera mujer de la historia. Hubo varias otras generaciones antes que ella, como su madre, abuelas y bisabuelas, y a lo largo de millones de años de evolución, ancestros de otras especies de las que evolucionó el Homo sapiens. Podría ser que en algún momento, si continuamos haciendo esta matemática inversa, llegaremos a nuestros ancestros comunes más recientes, que no fueron Homo sapiens, sino algún otro homínido, señala Silis. Y, como se explicó anteriormente, la EVA mitocondrial tampoco fue la única de su tiempo. Lo más probable es que hubiera otras mujeres que vivían en el mismo lugar. El punto es que a medida que transcurrían los milenios, estos otros ADNs mitocondriales se fueron quedando en el camino. Esto ocurría porque en ciertas generaciones las mujeres con ADN mitocondrial diferente o no generaban descendencia o solo tenían hijos varones, lo que interrumpía la transmisión posterior de su material genético. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la llamada EVA mitocondrial. Todas las mujeres tienen un vínculo con este ancestro común, que no fue ni la primera ni la única mujer de su tiempo. Pero, tal cual como aparece aquí, en la medida que se van teniendo hijos varones, ese rastro se va perdiendo. Por lo tanto, quizás lo más importante para nuestra herencia no sea tener hijos varones, sea tener hijas, ¿no? Sivis considera que, como el tema involucra miles y miles de años, existe un grado de incertidumbre considerable, ¿no?, en los cálculos y proyecciones publicados hasta el momento. Pero sin duda, la información que tenemos sobre la EVA mitocondrial es nuestra mejor estimación, dice ella. Y hay que tener en cuenta que los procesos migratorios y demográficos de los seres humanos son muy complejos, coincide Hunemier. Aún así, los avances científicos permiten calibrar mejor los algoritmos de análisis genéticos y los relojes moleculares. Con eso seremos mejores y más precisos en estas investigaciones, concluyó la bióloga Pham.
Por lo tanto, es fascinante pensar que todos tenemos a ese ancestro común más reciente y que pese a lo que diga el patriarcado, la verdad de las cosas, la evolución nos da la preferencia a las mujeres. Una razón más para darle gracias a todas nuestras madres por permitirnos existir. Y bueno, ya vamos cerrando el capítulo de hoy. Nuevamente, recordarles, nos van quedando pocos episodios, nos van quedando solo 4, pero todavía va a quedar activa el Ágora Científica, donde pueden mandarnos sus preguntas curiosas, ya sea a nuestro Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ, utilizar los hashtags microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos, escribir en los comentarios de nuestros videos e igualmente escanear el QR para poder escribir sus preguntas en el formulario que los lleva a continuación si escanean ese QR. Este proyecto ha sido muy interesante de realizar, ya nos van quedando solo 4 episodios más, pero no está de más que demuestren su interés participando en alguna de estas formas, ¿no? Pero dicho eso, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Espero no se haya oído demasiado las motosierras. Ya se terminó el trabajo, el árbol quedó precioso, pero espero no haya quedado tan grabado, ¿no? El ruido externo. Si quedó grabado, lo siento muchísimo, pero este tema es interesantísimo. Me hubiera encantado tener más tiempo para conversarlo en detalle, pero cada uno en sus clases, ¿no? De bioquímica o de biología celular puede hacerle las preguntas a sus docentes, porque yo creo que les ha de fascinar tanto como a mí. Como siempre, si desean aprender más de este tema, tenemos aquí la bibliografía al respecto, desde donde pueden obtener mucha información. Siempre tienen que buscar más información y no quedarse con una sola fuente. Como siempre les pedimos poder dar un like, comment and subscribe en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo que puedan expresar sus ganas, ¿no? Y no sea solo observarlo, las visualizaciones ayudan, pero en realidad el algoritmo se alimenta de suscripciones, de likes, por lo tanto necesitamos que comenten, que hagan todo el ruido posible para que siempre este canal pueda seguir creciendo y para poder demostrar a mis autoridades y a mis jefes, ¿no? De que hay interés más allá de la universidad en que este proyecto continúe. Pero bueno, si no, esta ha sido una aventura muy, muy interesante y todavía nos faltan 4 episodios más. Por lo mismo, como solemos decir, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos pronto en los próximos episodios finales. Nos van quedando 4, así que vamos en la cuenta regresiva. Muchas gracias por su interés y nos vemos la próxima semana.